todo tuyo. Bueno, buenísimo. Bueno, arrancamos. Bueno, acá estamos con un tema que nos convoca, que es bastante sensible. El panel es de energías renovables y residuos sólidos. Y nos va a acompañar, en principio, Mercedes Germillac, ¿está bien? Germillac. Sí. Tiene un currículum bastante importante. Ella es ingeniera civil, ingeniera en seguridad e higiene del trabajo, especialista en higiene y seguridad del trabajo, agrario, licenciada en gestión ambiental, diplomada en energías renovables y diplomada en ergonomía. Bueno, nada, te damos la palabra para que nos cuentes. Bueno, buenas tardes a todos, correligionarios, amigos. La verdad que me encanta que estemos reunidos. Yo no sé si voy a cubrir las expectativas de ustedes, espero que sí. Yo simplemente voy a hacer una presentación como para que nos adentremos en lo que son las energías renovables, sin entrar en la faz netamente técnica, porque no tiene ningún sentido, me parece, ante la reunión que se presenta. Voy a exponer, no sé cuánto tiempo tengo, Aldana, pero trataré de ser breve, de modo tal que después hagamos un intercambio valedero entre nosotros como radicales. ¿Sí? Voy a compartir pantalla, hice como una especie de guía. Si quieren hacer alguna preguntita, lo van haciendo en el chat, así yo voy tomando nota. Bien. No es que me perdí. ¿Dónde tengo el archivo? Acá. No me entra el archivo, para. No sé por qué no me entra el archivo, Aldana. ¿Apretás ahí en donde dice en el verde, compartir Sí. pantalla para arriba? Sí. Te tiene que marcar, tenés que ir a tu escritorio. Sí, sí. Y Acá cuando está. parás sobre él no te lo permite. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, esto todos lo sabemos, un poco hacer memoria. Se caracterizan las energías renovables por ser una energía útil y en la cual nosotros aprovechamos recursos que nos da el planeta, que son renovables al menos en el tipo geológico en que nosotros como seres humanos vivimos sobre él. Esto lo hace distinta de las energías convencionales, que son las que estamos acostumbradas a utilizar, derivadas de los hidrocarburos, y como todos sabemos, los hidrocarburos se agotan y nos contaminan altamente el planeta. Entonces, al menos en escala humana, esto creemos que no se va a agotar. Yo lo que acá puse distintas imágenes como para ejemplificar de qué estoy hablando. Estoy hablando, por ejemplo, del aprovechamiento solar de la energía del sol captada por fotocélulas, de modo tal que la podemos transformar en una energía útil y aprovecharla eléctricamente para alimentar nuestros lugares de trabajo o nuestros lugares del vivir diario. Esto es una casita, cubierto su techo con una serie de paneles solares de acuerdo a mi necesidad energética. Esto cualquiera de nosotros podría hacerlo. ¿Por qué digo podría? Porque después lo voy a explicar. ¿Sí? Esto que ven ustedes ahí es mi niña encantada, me encanta, Smart Flower, o sea, una flor inteligente. Es un aparato que desplegado al sol y orientado al sol por él mismo, por una programación electrónica, generaría tranquilamente energía para cualquier vivienda, para cualquiera de nuestras viviendas. La podemos poner en el parque,
de nuestra casa, si tenemos un parque grande, y esto nos estaría dando una sustentabilidad a cada uno de nosotros energéticamente. Después acá les presento el clásico, el molino solar, el molino eólico o el campo de generación energética con aprovechamiento de los vientos. Esto en Argentina ha tenido bastante desarrollo, es lo que más se ha desarrollado desde que Argentina se propuso generar energías limpias, y sobre todo en la zona de la Patagonia, por supuesto, por los grandes vientos y por la continuidad de los vientos. Yo, que vivo en Olavarría, muy cerquita, acá en la zona de Azul, se está fabricando actualmente el parque solar de YPF. En la zona de Bahía Blanca también está muy desarrollado este tema y es el que más ha avanzado como energía limpia en Argentina. Después tenemos también para aprovechar el calor de la tierra. ¿Para qué aprovecharíamos el calor de la tierra? Para generar ya sea aire frío o aire caliente en nuestra vivienda. Simplemente esto, realizando una perforación hasta una determinada profundidad de la tierra y haciéndolo pasar por una bomba de calor. La bomba de calor es el mecanismo que utilizan nuestros aires acondicionados, ¿sí? Si estamos desarrollados tecnológicamente y tenemos acceso desde el punto de vista económico a estas cosas, lo podríamos hacer tranquilamente. Después acá tenemos el aprovechamiento de la energía solar, del calor que nos da el sol, y lo podríamos aprovechar como fuente de calentamiento de nuestras aguas en nuestra vivienda. Esto es el que vemos en varios lugares como el famoso termotanque solar. Esto está bastante difundido porque las cooperativas, sobre todo las de energía, las distribuidoras de energía, por allí, como en el caso de Olavarría, lo proveen y lo financian. Está bastante difundido el tema del termotanque solar. Esta es otra cosa linda que se ve en algunas ciudades europeas, que son los árboles solares. Fíjense, por un sistema de placa, uno lo que hace es generar sombra en las plazas y generar energía solar quizás para abastecer una zona deportiva, para abastecer la plaza en sí, para abastecer distintos emprendimientos públicos o sectores públicos. Y bueno, lo que les quería mostrar a través de esta imagen es lo que se hace en Almería. En Almería, al sur de España, hay todo un campo de experimentación que es un convenio entre Alemania y España para desarrollar distintas tecnologías. Esto es un campo de energía solar, pero ellos combinan solar con geotérmica, con eólica, con termoeléctrica, etcétera, etcétera. Están continuamente rediseñando tanto tecnología como procesos. Es un campo muy grande en el cual se experimenta bastante. ¿Cuál es lo importante de la energía solar? Que evita justamente el uso de los combustibles fósiles, perdón, de la energía renovable. Evita el uso de los combustibles fósiles, o dice, hasta acá llegamos con esto de los combustibles fósiles, o por lo menos los frena en sus distintas modalidades. Y esto evitaría que mayores emisiones de gases de efecto invernadero, si nosotros dejáramos de consumir combustibles provenientes de los hidrocarburos, estaríamos aportando a la disminución del efecto invernadero que nos está enloqueciendo a todos, ¿no? Que nos está creando grandes problemas de sequía, de inequidad, de un montón de cosas que nos hacen daño como humanos.
Y indirectamente siempre lo que pagan el pato son las naciones subdesarrolladas o las de pobrezas extremas que están limitados al exceso de energías convencionales porque son muy caras. Con esto de la energía renovable, uno lo que pretende que sea es una energía más limpia, más equitativa, y si uno logra el desarrollo tecnológico adecuado como país, es decir, logramos como país crear políticas para poder desarrollar los insumos necesarios, sería mucho más accesible la energía que necesitamos a diario para movernos, para todos nuestros desarrollo, sería mucho más accesible para todos. Pero esto, por supuesto, es una política de país que, a mi entender, todavía no la tenemos y no nos hemos ocupado en tenerla. El día que nosotros nos ocupemos a desarrollar una política de país, seguro que va a entrar este tema de las energías renovables para todos. Hasta ahora, lo único que se ha hecho como país es generar nuevas fuentes de energía en torno a las renovables, porque el país asumió el compromiso en el convenio marco de cambio climático de adherir al convenio que se firmó por varias naciones a nivel internacional. Entonces, en esta adhesión, lo que se propusieron como objetivo era garantizar el acceso a energías asequibles, fiables y sostenibles y modernas para todos. Aumentar la necesidad de fuentes renovables, aumentar o promover tecnologías de eficiencia energética para todos y la cooperación internacional en el desarrollo de infraestructura, que esto es fundamental. Entonces, Argentina adhirió a este convenio y por ese motivo es que Argentina crea su ley de energías renovables y se comienza a trabajar por allá por el año 2016, creando los famosos programas renovables. El Estado argentino, con estos programas, lo que decía era, yo necesito que se generen como empresa, que alguien como empresa genere tanta energía proveniente del sol, tanta energía proveniente de la biomasa, tanta energía proveniente de los vientos, tanta energía proveniente de la geotermia, se licitaba y las grandes empresas hacían esas obras necesarias ¿para qué? Para entregar esa energía al sistema interconectado nacional. Hasta ahora lo que se avanzó fue en eso, en lograr que Argentina, para fines del 2019, tuviera una capacidad de generación de energías renovables del 8%. Se comprometió para el 2023 llegar al 18% de energías renovables dentro de la matriz energética del país. Hay un largo camino por andar. En ese largo camino uno tendrá que apostar a generar otro tipo de energía aparte de la eólica y la solar y la biomasa, que es la que más se ha desarrollado, porque se considera, además dentro de las renovables, que estarían incluidas las pequeñas centrales hidroeléctricas o hidráulicas, ¿no? Generar hasta 20 megavatios. Estas energías se podrían generar. Lo mismo que el aprovechamiento de las centrales provenientes de energías del mar, el aprovechamiento del movimiento de la ola. Mi coprovinciana debe recordar que en algún momento en la provincia del Chubut se quiso hacer esto hace muchísimos años porque hay una gran diferencia entre las mareas, ¿sí? Hay una diferencia importante y podríamos generar una energía proveniente del aprovechamiento de esa masa energética que tiene el mar, ¿sí? ¿Por qué deberíamos aprovechar las energías solares?
porque me gusta decir esto que dice mi colega. Nosotros tenemos una empresa que apuntamos a hacer energías renovables, ¿no? Con una arquitecta, una amiga, y ella dice que es la gran revolución social del futuro, porque si logramos desarrollar tecnologías baratas y logramos una buena política de promoción del Estado, estaríamos desarrollando pymes, pequeñas pymes, en energías renovables, estaríamos desarrollando, y ya está demostrado a nivel mundial, mucho trabajo nuevo, nuevos paradigmas de trabajo desde el punto de vista de la instalación o desde el punto de vista de la materia gris que hay que poner en todo esto. El know-how nosotros lo tenemos como Argentina. Nos falta crearnos un plan estratégico nacional, saber hacia dónde vamos de una buena vez por todo como país, y dentro de este gran plan estratégico nacional deberían estar incluidas como principalísimas las energías alternativas. Y yo creo que nosotros como radicales tenemos que ser pioneros en todo esto, porque tiene mucho que ver con la equidad, tiene que ver mucho con la solidaridad y tiene que ver con la sustentabilidad intergeneracional. Es decir, pensar que nosotros tenemos que vivir en este planeta hoy, pero también tenemos que dejar un planeta que sea vivible para los que vienen en el mañana. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con nuestra raíz radical, con este partido radical que pretendemos recuperar y que vuelva a estar presente en el país porque el país lo necesita. Entonces, mi propuesta es que nosotros, como radicales, empecemos a pensar en todas estas cosas, empecemos a elaborar en cada distrito y empecemos a charlarlo a nivel nacional, en un encuentro nacional, todo un plan estratégico que haga importante dentro de ese plan, además de la educación y, todo, y la salud y lo que siempre tuvimos presente, estas nuevas tecnologías, estas nuevas propuestas de generarnos nuestra propia energía. ¿Qué hizo Argentina? Argentina creó una ley, que es la ley 27.191, a partir de que firmó el convenio marco, donde crea el régimen de fomento nacional para el uso de energías renovables. Después se modifica con una nueva ley. Y la última que creó es esta, que es la que a mí me importa, la de generación distribuida. ¿Quién permite esta ley? Tiene por objeto fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de uso de origen renovable por parte de cada uno de nosotros, usuarios. Es decir, que yo en mi casa pueda generar a través de paneles solares que ponga arriba el techo de mi casa, que ponga en el patio de mi casa, donde sea, y pueda autosustentarme y además entregar el excedente a la red, entregárselo a la red de distribución nacional. Esto en algunas provincias está muy avanzado. Hay provincias que avanzaron bastante en todo esto, por ejemplo, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Mendoza, San Juan, Chubut, Tierra del Fuego, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Misiones, todas ellas han avanzado. Pero ¿saben qué? La provincia de Buenos Aires no tiene reglamentada la ley. Entonces, ninguno de nosotros podemos autogenerarnos la energía renovable que podríamos aprovechar, que la más cercana, que a mí me parece, y la menos contaminante, es la solar. La más accesible para la urbe, para la ciudad. Porque en el patio de mi casa yo no voy a poner un aerogenerador, no voy a poner un digestor para generar con todas las plantitas que pueda cortar para generar mi energía, pero sí puedo poner una placa o todas las necesarias para generar energía solar térmica y eléctrica. Esto lo podría hacer tranquilamente. Pero lo lamentable es que en la provincia de Buenos Aires todavía no fue reglamentada. Y esto es lo que a mí me preocupa. Y a esto los convoco hoy a que como radicales, no sé, hagamos
los contactos necesarios para que nuestros diputados nos digan por qué no está o en qué grado de avance está la reglamentación. Bueno, esto es más o menos lo que yo les quería dejar hoy, así como un pantallazo general de lo que son las energías renovables y de lo que deberíamos hacer como radicales. Gracias, Mercedes. Mira, justo eso te iba a preguntar, porque justamente lo que sucede mucho es en eso, en que las leyes terminan no reglamentándose y no podemos aplicarlas, o sea, es como que terminan como en un gran deseo. Bueno, quería no dejar de decir que, bueno, Mercedes es integrante de la Red Nacional de Mujeres Radicales y de la provincia de Buenos Aires, y además fue secretaria del Comité de Distrito de Logarría. Y, bueno, vamos a pasar con el segundo orador, que es Oscar Salomón. Bueno, él es profesor de Biología y Físico-Química, concejal con mandato cumplido en 1997 y 2001, secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Pilar, fue vicepresidente y presidente del Comité de la Cuenca del Río Luján. Bueno, estamos con vos, Oscar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto poder compartir este encuentro. Bueno, primero felicitar a Mercedes porque ha sido re clara, aparte un tema que me apasiona, porque bueno, siempre he estado con el tema de las energías alternativas y creo que es ilustrativo, aparte educativo todo lo que has planteado, ¿no? Y lo que significa eso para el futuro. Mi tema hoy, bueno, es un tema no tan, digamos, agradable, más que nada por la realidad que hoy vivimos en nuestro país, sobre el tema de los residuos o el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Todos conocemos que en realidad podemos clasificarlos en otros, no nos vamos a dedicar a eso porque es mucho tiempo. Nuestro país tiene una legislación importante a nivel nacional, que es la Ley 25.916, una ley que prevé con mucha claridad todo lo que serían los pasos, los procesos que deberían, digamos, hacerse para poder hacer de los residuos un tratamiento adecuado, una disposición adecuada. La provincia de Buenos Aires, a partir de esta ley, también crea una ley de residuos domiciliarios en el 2006, una ley que traía como intención poner en la provincia de Buenos Aires, digamos, una forma de regular todo lo que son residuos, que era un caos, igualmente sigue siendo un caos, después les voy a explicar por qué. Aclararlo que existen los residuos especiales, bueno, está bien, son de nivel industrial, hay otra ley, la 11720, y los residuos patogénicos, que es la 11347. Sobre eso no voy a referirme, me voy a referir básicamente sobre lo primero. Acá hay una cuestión primaria que entender que hay responsabilidades que caben a nivel de la provincia y a nivel de los municipios. En lo que es manejo de los residuos, digamos, como responsables de lo que es domiciliario, lo que es comercial, industrial, o todo aquello que tenga medianamente alguna característica de este tipo de residuos, en su jurisdicción. Son quienes tienen que plantear el manejo integral de los residuos y en base a eso planificar adecuadamente todos los procesos. Cuando uno revisa un poco, se encuentra, por ejemplo, que la Organización de las Naciones Unidas plantea 3 elementos básicos, que creo que la mayoría lo conoce, ¿no? Reducir, reusar y reciclar. Si todos hiciéramos de esto una acción diaria, seguramente lo que tendríamos como disposición final de residuos sería la mitad o mucho menos. Lamentablemente esto no hay una conciencia, no hay una política real aplicada que podamos de alguna forma aplicarla. Cuando uno habla de reducir, ahí tenemos dos posiciones. Por un lado, el fabricante, que por lo general produce una cantidad de elementos, que hoy lo llamamos packaging, que es todos los envoltorios, uno que es un envoltorio que está más ligado al producto y un accesorio, en grandes cantidades y que no tiene ningún tipo de control. Y en realidad hay rellenos que
en algunos casos representan hasta el 60% de lo que se tira ese tipo de material, cuando bien podría haberse disminuido a partir de una política de Estado de control o de llegar a acuerdos. Miren, yo les voy a contar algo que nos pasó. Yo era concejal en el año 2000, estábamos debatiendo e insistíamos nosotros como concejales la ley de envases. Pasaron 20 años. Todavía hoy no se ha aprobado esa ley o una ley que pudiera poner de alguna forma orden al tema de uso de materiales, cantidades, hacer algo más amigable con el ambiente. Y bueno, en esas condiciones hoy todavía, como decía Mercedes, creo que tenemos una enorme deuda con el medio ambiente y plantear una ley de envases pondría coto a muchos, digamos, problemas que hoy tenemos con restringir. No significa prohibir, pero restringir y usar la tecnología, usar la idea de con menor uso de estos elementos. Cuando hablamos de reutilizar, bueno, esto es un elemento bastante sencillo. La gente no tiene hábitos, pero normalmente cuando uno compra elementos como puede ser material de vidrio, frascos, en pequeños envases, podemos reusarlos en grandes, pequeñas cosas, pero que significaría a la suma enorme cantidad de basura que no se dispone en caso de frascos, ¿no? O botellas plásticas. Si uno entra en internet, se encuentra con 1000 usos de esos materiales que podríamos aplicarlo a nivel doméstico. Lamentablemente tampoco, eso es una cosa muy común, salvo algunos medio fanáticos que lo hacemos, pero el resto muy poco lo hace, pero eso por falta de una orientación hacia la gente. Y el reciclado, que bueno, es uno de los temas más importantes, porque cuando nosotros hablamos de materiales como el plástico, como el papel, el cartón, todo lo que sean materiales, todos sabemos que esos materiales pueden ser perfectamente reciclados, reutilizados a nivel de materia prima en las industrias, y lamentablemente, bueno, al no haber una recolección, digamos, diferenciada, prácticamente gran parte de eso termina yendo a un relleno sanitario. Entonces, acá estamos en un circuito que tenemos que tratar de resolver. Como decía Mercedes, en otros países están mucho más avanzados, por ahí la clasificación de residuos se hace mucho más diferenciada, a veces obviamente papel, cartón, plástico, metales, vidrio, orgánico, pero nosotros no estamos planteando eso como un tema prioritario, sino simplemente dos cosas, plantearlo seco y húmedo. Con esa sola división nosotros estaríamos clasificando la basura, digamos, o los residuos, y de una parte prácticamente lo que es seco, prácticamente recuperable, todo. Y lo que es húmedo, bueno, podrá ir gran parte a un relleno sanitario. Pero acá hay algo que es importante. Pensar en una, digamos, disminución de basura significa plantearnos una recolección diferenciada, en el sentido de origen domiciliario. De otra forma es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque se mezcla la basura, normalmente, yo digo algunas experiencias que uno ha visto en localidades que han hecho un buen trabajo, como San Nicolás, donde tienen una planta, pero ¿qué pasa? Con los compactadores, ellos tienen una cinta transportadora, prácticamente lo que recuperan, digamos, para poder reutilizar o reciclar, son un 15%, porque el resto de papel, cartón, con la compresión de los camiones, termina dañada, mojada y material sucio que es muy difícil reponer y que pueda tener algún valor posterior. Entonces, pero hacer eso no es tan difícil, pero el primer problema que nos pasa a todos, los municipios, en el caso nuestro Pilar, es que el municipio no tiene ningún interés en ponerse a trabajar seriamente en el tema de la recolección diferenciada. Si nosotros recolectáramos, primero para recolectar tenemos que armar una estructura mínima de una planta como lo tiene la Capital Federal. La Capital Federal, ya que está, comento, la Capital Federal tiene hoy una política a nivel de manejo de residuos bastante eficiente, ha reducido un 50% a partir de la aplicación de la planta de áridos y de la parte vegetal, donde ha hecho todo el tema de lo que es poda, compostaje. Pero nosotros
en Pilar, digo esto como ejemplo, yo era secretario de Medio Ambiente y una de las causas que yo me retiré de la municipalidad fue cuando no me quisieron aprobar la posibilidad de hacer empezar con una, yo quería poner tres plantas, en caso una planta de transferencia, para empezar a hacer esto que le estoy planteando. En esta planta, ¿qué podemos necesitar? Una compactadora, una enfardadora, elementos mínimos para poder separar y clasificar los residuos y alguna máquina un poco para poder estivar y lo que fuere. Lamentablemente esto no sucede y por lo tanto muchas veces en las escuelas nosotros estamos explicando a los chicos cómo separar la basura, la hacemos en la escuela y después viene el camión y se lo lleva todo junto y termina todo en un relleno sanitario. Entonces, lo primero hay que generar una infraestructura. De no tener eso, prácticamente hoy hablar de selección de basura o diferenciar basura es prácticamente inútil. Por eso, primer cuestión que uno a veces hace a los funcionarios públicos, tomar esto, digamos, en serio, y cuando analicemos la ley 13.592 de la provincia de Buenos Aires, se van a dar cuenta que la visión que tenía esa ley era justamente esto, empezar a trabajar con los residuos para sacar todos los rellenos, los basurales de cielo abierto, que realmente son increíbles y la cantidad que hay, no solamente en las zonas que no llega el SEAMSE, sino dentro de la misma zona como la nuestra, que estamos, digamos, volcando en el SEAMSE. Hay un dato que preocupa: el 50% de la basura en el país se dispone a basurales cielo abierto. Esto lo hablamos el otro día con el tema del agua, ¿no? Que es uno de los peores peligros que tenemos de la contaminación de las napas freáticas, obviamente del suelo y obviamente a nivel del aire. Un estudio que hizo la UBA, que esto también es importante como dato, la Facultad de Ingeniería determinó que para el año 2030, toda la zona nuestra metropolitana, que hoy está en 18.500 toneladas diarias disponiendo en las distintas bocas del SEAMSE, llegaría a aproximadamente, pero eso es el dato no concreto, 25.000 toneladas diarias. Fíjense un dato, todas las leyes que estoy hablando, tanto nacional, provincial o lo que fuere, todas están hablando de reducir la cantidad de basura. Obviamente la universidad toma datos de crecimiento poblacional, el tipo de consumo. Hoy estará deprimido en función de la cuarentena, pero en realidad todos los cálculos que ellos hacen es que la basura, en vez de disminuir, se incrementaría y considerablemente. Esto realmente nos pone en una situación de riesgo y ahora lo vamos a ver en el tema de la situación de los rellenos sanitarios, porque el problema viene en qué condiciones estamos de poder hoy recibir la basura y lo que puede ser a futuro. Cuando uno analiza los rellenos sanitarios, bueno, nosotros tuvimos un relleno sanitario originario a partir de la ley 9111 que crea el SEAMSE, en la época del régimen militar. Se creó un relleno sanitario ahí, digamos, en la zona de Dock Sur, por Avellaneda, Bernal, sobre lo que era, vamos, Ruta de la Plata, como es la autopista, mano izquierda. Bueno, hoy está cerrado ese relleno. Pero durante años ese relleno hizo tanto daño, enfermó tanta gente, murió mucha gente por ese relleno. Por suerte, con los años se pudo cerrar. Y a partir del año creo que era no tengo el dato, 79, se abre el de González Catán, que sería el de La Matanza, y en el 82 se abre el de Ensenada. Dos rellenos también que forman parte del SEAMSE. Aquí esto estuvo andando bien hasta que el 2003 directamente hubo una explosión de eso por el mal manejo, la situación de contaminación del ambiente que fue terrible en el aire, en el agua, hasta, bueno, terminó interviniendo la Suprema Corte de Justicia clausurando los dos basurales. Así que imagínense el nivel de riesgo, la detección de cromo hexavalente, plomo en el agua, en la gente, los ciudadanos, la gente que vivía cerca, un verdadero desastre. Bueno, el de Ensenada se fue reconvirtiendo, siempre siguió funcionando a medias, bueno, como todas las cosas, se reconvirtió en un sistema que ellos lo llaman tratamiento, digamos, mecánico-biológico. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Es separar
todo aquello medianamente hacer una separación de lo biológico, de lo que no lo es, y de alguna forma minimizar la disposición de materia orgánica y reutilizar o reusar o reciclar el resto de los componentes. De todas formas, eso se redujo a unos pocos municipios, que es La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena, y creo que uno o dos más y nada más, con una capacidad que se lo limitó a 800 toneladas diarias, la cual es digamos, mínimo. Y el de González Catán, La Matanza, sigue funcionando, pero funciona simplemente a nivel local, digamos, de todo lo que es La Matanza, con un cálculo que yo tengo ahí, un dato de que es 15.000 toneladas diarias. De todas formas, son rellenos que ya no tienen más posibilidad de expansión, se seguirán manteniendo, pero ahí quedamos. El problema viene con la zona de relleno norte, relleno 2 y relleno 3 de la parte norte, donde está la autopista del Buen Aire en José León Suárez. Este relleno realmente, bueno, si ustedes lo ven, es una montaña. La verdad, lo que han hecho, digamos, el acopio de toneladas es increíble de basura durante tantos años, y esto, bueno, tiene un final, que esto es el grave problema. En el año 2018, en enero, se inaugura, según entre comillas, el último módulo que tendría vida, digamos, hasta 5 años, 2003 se cerraría. Y el problema que tenemos con ese relleno es que el que absorbe el 87% de la basura que viene de los 36 municipios, perdón, de todo el conurbano, incluido Pilar. Somos 36 municipios que estamos tirando ahí. Si de acuerdo a lo que está planteado, en el 2003 ese basural cerraría, lo cual nos quedaríamos todos los que estamos con las 15 o 14.000 toneladas, podría ser un poco más, de acuerdo a ese pronóstico que da la UBA, en no saber dónde disponer la basura. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? También esto se ha publicado, nunca se ha dado a conocer en forma oficial, es la instalación de incineradores de residuos. Hablaban, por lo menos en un momento escuché, de instalar 7 incineradores, uno en el sur de la capital y 6 en la provincia de Buenos Aires, de la cual no tenemos idea si se van a poner, en qué lugares y demás. Hay un dato con respecto a los rellenos, quiero aclarar un poquito esto antes, para que tengan ustedes idea del riesgo y en la situación crítica que estamos. Armar un relleno sanitario no es, en todo lo que es planificar, estudiar suelo, estudiar factibilidades de todo tipo, después vamos a ver un pequeño cuadro, no menos de 2 años. O sea, armar un relleno sanitario implica desde estudios previos a todo lo que es ingeniería básica, elemental para instalación y construcción, 2 años. Si hoy no tenemos ni siquiera iniciado un relleno sanitario, evidentemente dónde vamos a llevar la basura a partir del año 23, no lo sé. Tampoco nadie habla nada cuál es la estrategia que se puede estar siguiendo, digamos, a través de la gestión de residuos. Cuando hablo de plantas de incineración, bueno, esto es bastante discutido en el mundo, existe en el mundo, pero en realidad se lo utiliza como un elemento complementario de los rellenos, no como un elemento, digamos, principal de lo que sería tratamiento de residuos. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Por un lado, utiliza mucho material que necesita para procesar, para poner en marcha estas usinas, estos hornos pirolíticos enormes. Lo que sucede es que, primero, son altamente costosos. Y esto, verdaderamente, no sé en qué condiciones está el país de invertir en este tipo de emprendimientos. Pero el tema del costo, no, digamos, podamos salvarlo. El problema es el control de los efluentes gaseosos. Acá hay un tema que nos preocupa muchísimo, a quien hemos visto un poco la experiencia de otros países, es que solamente los países avanzados y con, digamos, de primer mundo tienen una real capacidad de hacer un real monitoreo en tiempo real
de los efluentes gaseosos de estos incineradores. ¿Por qué? Porque más allá que nos dicen que tienen excelentes filtros, que no hay contaminación, no es así. Las pruebas que se han hecho en el mundo demuestran que hay particulado o microparticulado que se elimina, gases altamente tóxicos. Miren, les voy a marcar algunos como para que ustedes tengan idea y tengamos un poco de dimensión de lo que significa eso. Una son las dioxinas, ¿sí? Las dioxinas, nosotros acá en Pilar, después les voy a explicar la problemática que tuvimos en Pilar por las dioxinas. Furanos, metales pesados, bueno, hablamos de plomo, cromo, mercurio, bueno, después estaño, azufre, bueno, y la componente media tabla periódica están dando vuelta en emanaciones gaseosas o micropartículas que seguramente escapan de estos elementos, que se transmiten a través del aire a distintos lugares, porque el viento los va de un lado al otro y en distancias importantes, o a través del agua o a través del suelo. Entonces, primer punto que nosotros tenemos que tener acá es saber cómo se maneja la Argentina hoy, qué posibilidad tenemos realmente de monitorear en tiempo real este tipo de sistemas donde tengamos un detector directo puesto y nos salte una alarma y diga hay que parar porque está fuera de parámetro el efluente gaseoso. Mercedes, como ingeniera, se imaginará que no es tan sencillo poder medir en tiempo real esta situación. Yo tengo experiencia de la provincia de Buenos Aires. Cuando tenía problemas en una industria, venía un equipo para una vez cada tanto a monitorearme una industria. Imaginémonos instalar un equipo permanente en 7 plantas, monitoreadas, el costo que tiene y la tecnología, obviamente, que hay que usar. Bueno, lo dejo planteado como una inquietud preocupante. Cuando hablo de elementos, yo hablo más que nada de las dioxinas. La dioxina es un compuesto que se genera por la combustión de compuestos químicos con cloro y que tienen los bifenilos policlorados, famosos PCBs, que nosotros lo tuvimos en Pilar con mucho, digamos, en un momento fue de mucho auge producto del problema que se los ponía a los transformadores para darle una alta viscosidad del aceite, para que soportaran mayores temperaturas. Y en un hecho muy desgraciado que pasa en muchos lados, varias veces se prendió fuego y en una casa del Viso, un chiquito muere de leucemia. Bueno, toda una historia, yo la viví como concejal en aquel momento, hicimos ordenanzas prohibiendo el PCB en Pilar. Bueno, terminamos en la Suprema Corte de Justicia con esa ordenanza. La realidad es que este tipo de productos, primero, se acumula en el organismo a través de los tejidos grasos lentamente, obviamente se transmite de la madre al hijo en lo que es el feto, se transmite a través de la lactancia, produce insuficiencia a nivel inmunológica, todo lo que tiene que ver con enfermedades de leucemia, cáncer. Este elemento lo ha confirmado absolutamente la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tomar esto a la ligera es exponer a la comunidad a altísimos riesgos de contaminación. Si hablamos de metales pesados, pasa lo mismo, esto que estamos hablando. Enfermedades que van desde cáncer de pulmón, alteración al riñón, el sistema inmunológico, malformaciones fetales, bueno, todo lo que nosotros podemos plantearnos está en riesgo poniendo en vigencia este sistema. Por lo tanto, cuando se hable de esto, hay que estar muy atento a ver qué es lo que se piensa como programa de monitoreo de este sistema. Yo quería darles algunos datos también, un poco cuando hablábamos de basura, por ahí se me fue, pero qué difícil es controlar, decía el amigo de Mendoza también. A mí me pasó como secretario de Medio Ambiente en la Municipalidad de Pilar, a 70 metros de la entrada del hospital, un basural de 600 metros generado durante tiempo por una gente que juntaba basura del casco urbano. Sacamos 14 toneladas de basura, producto del acopio y el mal manejo que tenía el municipio
de la disposición de residuos que permitía semejante cosa. Esto no solamente terminó ahí, poniéndole, suministrándole a los vecinos raticidas por una semana, 2 semanas, por todas las ratas que se le metieron en la casa a los pobres vecinos después que sacamos semejante basura. Cuando uno analiza el tema de la basura en la provincia de Buenos Aires, para entrar ya un poco en la ley de la provincia, yo les digo esto, lo que dice la OPDS. A pesar de ser toda zona manejada con disposición en el CIAMSE, hay más de 100 basurales a cielo abierto que representan 4.500 millones de toneladas de basura tiradas directamente en el ambiente. Nosotros lo vemos en quien es cercano a José Cepaz, bien claramente tiene un basural limitando con Pilar, que es una vergüenza, años clausurándolo, vuelven a abrirlo, y ¿saben quién vuelve a abrirlo y vuelve a la misma municipalidad? Son ellos los primeros responsables de mantener estos basurales abiertos y de enorme riesgo de contaminación. Por eso, hasta que no haya un Estado presente y comprometido en erradicar la basura, y se aplique las políticas y las leyes que están vigentes. Cuando uno analiza la ley de la provincia, y voy a esto ahora, muy clara en su determinación. La ley de la provincia había dicho, 2006 estoy hablando, que en 10 años la provincia tenía que sí o sí disminuir el 25% de la basura que generaba como mínimo. Estamos a 14 años de aquella ley, hoy hemos aumentado 7, 8 o 10 veces la basura y no hemos cumplido con nada de la premisa básica que tenía la ley 13.592. Otros artículos de la ley claramente planteaban que teníamos cada municipio plantear un programa de, digamos, cómo tratar la basura o del manejo de los residuos en el distrito, marcando volúmenes, para que la provincia tuviera idea cuál era el plan de cada municipio y de los volúmenes y eventualmente armar un programa integral en la provincia de Buenos Aires. Otro artículo, generar convenios entre municipios que permitan generar lugares de disposición centralizada a favor de los municipios, inclusive beneficiando a que él disponga el lugar, con, bueno, algunos beneficios económicos. Otro artículo plantea la ley financiamiento a través del Estado, permitir créditos provinciales, nacionales o internacionales para poder financiar todo el sistema del manejo de residuos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en 14 años? Absolutamente nada. La provincia está peor de lo que estaba anteriormente. Entonces, cuando uno se plantea el tema de la basura, lo planteamos con, digamos, mucha bronca, porque si bien la legislación está vigente y hubo una buena intención, pero después de la gestión concretamente, el que está a cargo muy poco le importa de lo que pasa con la basura, probablemente porque la mayoría, ¿qué hace? Se saca la basura y se lo tira a otro. Y esto no genera demasiados problemas y tampoco le generará muchos votos y por lo tanto no es un tema prioritario. Pero sí es un tema prioritario para la calidad de vida, para el ambiente, para la salud de la gente. Porque vuelvo a decir, todo lo que es un relleno sanitario, el que convive cercano a un relleno sanitario sabe lo que sufre y lo que padece toda una región. Y esto es lo que nosotros vemos en Relleno Norte, lo vemos en Ensenada, lo vemos en González Catán y demás. Ahora bien, ¿cuál es el futuro? Es incierto. Si va a ser la incineración, van a ser nuevos rellenos sanitarios. No lo sabemos y estamos al límite, pues estamos hablando de que estamos encontrándonos con un margen de nada en tiempo real para construir nuevos, rellenos o la instalación de incineradores, que tampoco es sencillo instalarlos porque también, por supuesto, necesita mucho dinero para hacer eso. La verdad, muy preocupado, porque quienes seguimos un poco este tema, sabemos de los riesgos que estamos corriendo y el problema que se nos puede ocasionar. Bueno, yo les voy a pasar un pequeño resumen de lo que es un relleno sanitario, pero para que ustedes tengan una idea, pues ya creo que muchos acá lo pueden llegar a conocer, pero la idea es
poder compartir alguna imagen. A ver, ven, porque no quiero. Acá está, bueno. Más que nada para entender un poquito, yo tomé este como un esquema para una visión general de un relleno sanitario, como para entender un poco lo que son, cómo funciona. Acá lo que nosotros vemos en esta parte es lo que estábamos diciendo recién de un módulo. Generalmente se divide en módulos, este sería, pongamos, el último relleno de la parte de relleno 3. ¿Cómo se divide? En pequeñas celdas, para poder, estas barreras son contenedoras de lo que son los lixiviados, para los cuales son dispuestos en una pendiente para poder ser extraídos, y la estructura general está hecha en base a una, digamos, forma de compactación. Acá no está marcada, normalmente se utiliza todo en la base, bentonita, se compacta bien, se impermeabiliza, y fíjense ustedes un detalle, acá estamos hablando que la napa freática está por encima. Lo que pasa acá, y después lo vamos a ver un poco en esa filmina, ¿qué es lo que hay que hacer? Un estudio muy serio de lo que significa el tipo de suelo, qué capacidad de resistencia tiene a la capacidad de toneladas y metros de altura que vamos a poner. Yo una vez en un curso que fui de rellenos, planteaban que lo ideal era aproximadamente 8 metros, o un poco más, dependiendo del tipo de suelo y la resistencia que podía tener el suelo en estos lugares. Cuando uno va a los rellenos que tenemos nosotros, tenemos rellenos de 20 o 30 metros de altura. La verdad, desde el punto de vista, digamos, de estabilidad que puede tener este sistema, es inviable. Y lo más probable, como pasó en Ensenada, que esto se fracture, se quiebre, y todo esto, esta membrana, acá tenemos una membrana impermeabilizante, que es una membrana, en muchos casos serían de 200 micrones, hoy ya se está hablando de 1000 micrones, para poder de alguna forma tener mayor seguridad en la impermeabilización, pero si esto cede o esto se complica, automáticamente termina en el nivel freático y obviamente la napa digamos, contaminándola. Acá tenemos los pozos de monitoreo, que nosotros llamamos freatímetros, para monitorearlos a ver si hay algún tipo de contaminación. Y estos, bueno, son los ejemplos, porque en realidad esto no se hace ahora, los venteos del gas metano que se produce a través de la anaerobiosis que se produce en el relleno. La segunda imagen, bueno, es ver cómo es un relleno desde el punto de vista cerrado. Es decir, toda la impermeabilización, los lixiviados cómo se recolectan con una pendiente siempre hacia un lugar, y acá viene la generación, una vez cerrado totalmente, entra en anaerobiosis y empieza a producirse el gas metano que después se recolecta y bueno, se convierte se conecta a una red de gas o se lo hace a través de generación calórica, bueno, energía eléctrica. ¿Cuáles son algunas cosas que después vemos? ¿Cómo se tapa un relleno sanitario? Básicamente se impermeabiliza, se pone tierra común, más de 40 centímetros como mínimo la arcilla, se lo comprime mucho para que evite la permeabilidad y obviamente entre en un sellado perfecto y no haya problemas de, digamos, puede desarrollarse las bacterias anaeróbicas, y después viene una capa de verde o de compuesto orgánico que permite el desarrollo vegetal en la superficie. Un relleno de este tipo, más o menos, tarda 20 años en medianamente terminar su ciclo, lo que significa que los rellenos tienen que estar permanentemente monitoreados. Por un lado, los lixiviados, por otro lado, el tema de producción de gas metano. Es decir, nosotros en estos rellenos siempre tenemos un potencial riesgo. Por un lado, por la capa cobertora, que muchas veces se deteriora, se generan lagunas, termina infiltrándose, se mezcla con el lixiviado, se aumenta el volumen, o las propias, digamos, emanaciones de gas o explosiones que se pueden generar. Bueno, esto es breve para que más o menos tengamos idea cómo funciona y cómo es un elemento de estos. Como diseño de un relleno, este tema yo de sanitario lo sacaría, porque yo creo que lo que menos tiene es sanitario en realidad. Si bien cubre algunos problemas, pero
en la manera que se está manejando, la verdad es bastante deficitario. Les voy a hacer un comentario para que ustedes tengan idea de la experiencia a veces los que nos lleva. Estando una vez en Pilar, pero miren la circunstancia que se dio, yo estaba en una gomería, llegaba a una gomería y vi un camión de los que transporta basura. Y vino una señora y me dice, mire señor, ¿puede mirar lo que hay en esa bolsa? Y vi unas jeringas. Le digo al hombre, vos tenés guantes, abrilo. Era todo una disposición de residuos patológicos de un centro de salud de primera categoría que lo mandaban directamente al SEAMSE. Por eso les digo cómo es, cuando a mí me dicen en el SEAMSE controla todo lo que entra, yo les puedo asegurar que eso no es real, y lo viví personalmente, porque si yo no me doy cuenta, o esta mujer no me lo dice, en definitiva, obviamente que terminó eso, el camión con la policía ecológica, al lugar, se bajó todo, se le hizo las infracciones, bueno, todo lo que tuvo que hacer a esa barbaridad, porque la verdad es un delito lo que estaban haciendo. Digo esto como anécdota para que se entienda cómo se maneja la basura. Bueno, después lo que es emplazamiento, lograr una ubicación no es sencilla por el tema de la cercanía a una población, por el tema del tipo de suelo, los accesos son muy importantes, plantear claramente lo que es un relleno en su duración, en función de qué, de la cantidad de personas o cantidad de habitantes que van a volcar, tonelaje y demás. Bueno, después hay muchos elementos, ¿no? Ya hablamos de la ubicación, podemos hablar de los accesos, la duración del relleno, después factores climáticos, son muy importantes, la cantidad, los vientos de donde predominan, en función de que no vaya hacia poblaciones, la cantidad de temperaturas, tanto promedio o variable de temperatura que hace a la digestión, o digamos a todo el proceso biológico, la evapotranspiración, tiene influencia en considerar la generación de los lixiviados. Bueno, todo esto después yo lo dejo, cualquier cosa lo van a leer, pero es muy sencillo. Emplazamiento, todo lo que tiene que ver con el estudio topográfico, trabajo de planimetría y el impacto ambiental que obviamente hay que hacer para tener claro los riesgos que estamos exponiendo. Y ahí viene después la preparación del módulo, la apertura del módulo, la celda que estamos viendo, control de la extracción de lixiviados. Esto va a un piletón, normalmente estos piletones se trabajan para purificarlos. Si es materia orgánica no es problema, pero la mayoría tiene mucha cantidad de elementos químicos, lo que eso hace que lograrlo, que estén parámetros de vuelco en un curso receptor, un arroyo, un río, realmente es muy complicado. No quisiera ver y medir los parámetros de vuelco que están tirando de estas piletas del lixiviado de los rellenos, porque ahí nos encontraríamos con un verdadero problema. La impermeabilización, bueno, es lo que nosotros hablábamos hoy, y después manejo de gases y control ambiental antes, durante y después del relleno sanitario. Esto, así muy brevemente, es digamos lo que sería relleno sanitario. ¿Qué hicimos en Pilar? Y esto un poquito, con esto voy a terminar para no ser largo. Cuando yo llegué a la municipalidad de Pilar, teníamos cantidad de basura en todo el distrito. No era sencillo poder controlarla. Entonces, bueno, a partir de un trabajo que no fue sencillo, nosotros contamos con un predio del arzobispado, de la arquidiócesis del arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, que es el cenáculo, donde normalmente se reúnen los obispos en las congregaciones importantes que hacen, y tenían ahí una tosquera con una profundidad muy básica de 5 o 6 metros, un nivel del freático bien alto, cosa que nos permitía pensar en armar una planta de áridos y de todo lo que era el compostaje y demás. Tal fue así, bueno, yo conocí a Bergoglio, no Papa, a Bergoglio en persona de muchos años, logramos ese convenio e implementamos entonces esta planta. Tengo pocas fotos porque, bueno, yo no pude entrar en la municipalidad para mostrárselas, y acá tenemos básicamente, lo que es, pero tan sensible, planta de disposición centralizada. Esto se inauguró en octubre, finales de octubre de 2005, de residuos de poda y materiales
materiales no contaminados ni contaminantes provenientes de obra. Bueno, Municipalidad de Pilar, Secretaría de Medio Ambiente, Arquidiócesis de los Obispados de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay un planito, después en papel hicimos a lápiz de lo que era el proyecto de la planta, y después, bueno, en el año ya, en el 2005, comenzamos a trabajar. Tengo unas pocas fotos, pero bueno, para que tengan una magnitud de lo que era escombros, dentro de los volquetes, materiales, algo de vegetales, metales, bueno, todo esto se clasificaba, se iba disponiendo en distintas zonas del lugar que se eligieron especialmente. Acá tenemos, bueno, una foto de entrada, donde se revisaba el camión de acuerdo a lo que traía, se disponía en la zona que estaba habilitado para su descarga. Acá tenemos una foto con volquete, que ustedes tengan en cuenta que un volquete trae tierra, pero al lado de la tierra trae basura, trae plástico, entonces estaban los bolsones alrededor para separar todo y limpiar todo lo que quedara, digamos, separarlo y clasificarlo después, ¿no? Y después tengo alguna foto más. Bueno, esto es una vista del campo y esto es el galpón por un lado, y les quiero comentar, bueno, estos son bolsones enfardados que teníamos para usar en el campo para la separación. Este material que está hecho el galpón es material hecho de los envases de Tetra Brick. La empresa Teplac, que está en el Parque Industrial de Pilar, fabrica justamente recuperando Tetra Pak o Tetra Brick todo el material, y todo lo que es esto en material, tanto el techo, tanto las paredes, lo hicimos con todo ese material reciclado. Pero ahora creo que viene, bueno, esto lo voy a pasar por alto, viene creo que lo más importante, que es qué conclusiones llevamos con este trabajo. Esto es el primer año, casi un poquito más de primer año. Miren este dato para que ustedes tengan idea de lo que significó. En volquetes en este año, tierra 80 volquetes, resto de obra y escombros 3.550 volquetes, ramas 2.920, subtotal 6.550 volquetes entrados en prácticamente 13 meses, 13 meses, sí. Ingreso de vehículos, descarga municipal y prestadora de poda. Camiones municipales 1.640, camiones de Transur, que es la prestataria, 1.871, total 3.511. Relleno de, digamos, de la parte para el relleno directo. Volquetes 1.178, camiones con acoplados 780, camiones 850 solos y un total de 2.800. Total de vehículos ingresados a la planta en el año 14.255. Toneladas ingresadas 57.020. Entonces, bueno, esto es un dato de las precipitaciones que lo tomamos también. Con estos datos, la mayoría de todos estos elementos que yo estoy diciendo se tiraban en cualquier lado. Hablando del municipio, ninguno de los miles de camiones que están ahí iban al SEAMSE, directamente se distribuían en cualquier zona de Pilar. Entonces, yo lo que creo que acá lo que hace falta es políticas de Estado que se comprometan realmente a plantear un gran desafío en el control de la basura. Digamos, nosotros tuvimos que establecer muchas ordenanzas, ordenanzas que tenían que ver con registrar todos los volquetes del partido, darle una matrícula a cada uno, habilitarlos para entrar a la montonera, también obviamente los de la empresa prestataria, donde le cobrábamos crear otra ordenanza fiscal para establecer una tasa de disposición de residuos en la planta. Es decir, cuando un camión era rechazado, porque esto también se lo quiero decir para que lo entiendan, nosotros rechazábamos camiones de ingreso. Ese camión tenía 72 horas para entregarnos a la Secretaría de Medio Ambiente un certificado de disposición de esos residuos que no eran aceptados por determinadas condiciones en esa planta. Por lo tanto, lo tenía que llegar a un centro habilitado de disposición. Y quedaba el acta sentada, el camión, la hora, y si no llegaba a eso, obviamente se lo intimaba o se lo multaba. Es decir, creo que nosotros, muy humildemente, desde el municipio de Pilar, pudimos lograr esto. Creo que
con el compromiso de todos podríamos lograr muchísimas más cosas. Lamentablemente, esto hace que nosotros vivamos hoy la situación que estamos viviendo. Y va a ser peor en la medida que no tengamos, realmente saquemos ese compromiso. Lo decía Mercedes, yo creo que aparte hay un compromiso político. El medio ambiente tiene que ser una lucha, una bandera que el radicalismo tiene que enarbolar como principio de equidad, principio de, digamos, de calidad de vida de todos nosotros. Y esto es lo que intentamos nosotros en Pilar. Miren, yo les conté la otra vez, no voy a insistir sobre lo mismo, como presidente del Comité de Cuenca, todo el trabajo que nosotros hacíamos en Pilar lo tratábamos de replicar en los distintos municipios. De hecho, muchos no hicieron nada, porque no era gestión política ni le importaba al intendente plantear esto como una necesidad. Pero bueno, esto es un poco mi aporte, un poco mi experiencia, fue una parte vivida y yo les puedo decir más que nada sufrida, porque no fue nada sencillo poder luchar con tantas adversidades como uno lo tuvo que hacer. Pero de ya muchas gracias, disculpen lo largo. Gracias, Oscar. Bueno, acá estuvieron haciendo algún tipo de preguntitas que creo que lo fuiste respondiendo en la charla. Hablaban como el tema de cómo crear alguna cooperativa que se haga cargo de esos residuos o ver cómo se pueden llegar a separar los residuos en cada municipio, y, o sea, como posibilidades y qué organismos de control, si están fallando los organismos de control o qué sucede que no se lleva a cabo, ¿no? Pero bueno, creo que... Sí, igualmente te quiero aclarar, yo creo que, a ver, todo el manejo con residuos es muy bueno que participe y generar cooperativas, donde generamos empleo seguro, donde se maneja los residuos siempre es peligroso, en un relleno sobre todo, y en un lugar, digamos, donde podemos hacer plantas de transferencia, como yo decía, donde hay seguridad, elementos de seguridad. Todo eso hace a que sea un trabajo saludable, de alguna forma, seguro, y podamos sacar la basura, como decíamos hoy, en beneficio de la comunidad. Yo creo que el problema del control es una decisión política. Yo, bueno, tenía la posibilidad de ser secretario y a partir de ahí podía emitir resoluciones. Por lo general, los municipios terminan siendo direcciones, donde no tienen poder de decisión, donde no tienen que pedirle al secretario, que el secretario depende a veces de salud, el otro depende de la producción, el otro depende de obras públicas, y por lo general es un tema que no le dan relevancia, y por lo tanto queda irresoluto el problema, y un problema seriamente planteado. Por eso yo creo que en los municipios hay que tomar y ver este tema, del tema de los residuos, el tema del ambiente, como una jerarquía básica, que debe ser a nivel de una secretaría, porque en ello es transversal el tema del manejo del medio ambiente en todas las áreas de gestión de gobierno, porque cualquier gestión de obra, lo que sea, necesita un estudio de impacto ambiental, y quien lo puede resolver es un área específica del medio ambiente. ¿Y a vos no te parece, en realidad, es que esta situación con los residuos y el impacto que da en el municipio, ¿no? Se da en cualquier cuestión del medio ambiente, es como que en realidad el Estado no lo toma como importante, o sea, desde el hecho de que en todo, porque mirá, estamos viéndolo como fueron los incendios en los humedales, el fallo de la Corte que parece ser una declamación de deseos, porque no tenemos una ley que realmente responsabilice con el daño, entonces yo lo veo como así, como que todo, viste, como que son expresiones de deseo que no terminan de concretarse, y al haber tan poca educación, no hay una conciencia. Miren los que somos. O sea, es un tema que no está en conciencia, que no le importa a la gente, que lo vemos pasar como si fuera algo sin importancia, cuando realmente, yo creo que la importancia que tiene se puede dar a partir de la educación, o sea, porque si nosotros no educamos enseñando el grado de peligro que corremos con cada cuestión, o sea, porque lo de los residuos es gravísimo. Nosotros acá en La Plata lo vivimos, y es una pelea de las organizaciones, porque son las organizaciones las que la remeten y la remeten. Exacto, son los que motorizan realmente el reclamo y ponen en agenda pública las situaciones gravísimas que se plantean. Esto es la realidad. Pero, a ver, también vuelvo a esto. Acá hay un incumplimiento liso y llano de deberes de funcionarios públicos.
existen leyes, existen ordenanzas que después que yo me fui no se cumplieron más y es caótico lo que está viviendo Pilar hoy. El problema es que nadie pone castigo a esto, como el Estado no es el primer, digamos, responsable y el primer incumplidor de la norma, ¿qué le podemos pedir a un privado? Cuando nosotros como Estado no lo estamos cumpliendo, sabiendo que hay una ley que nos obliga a hacerlo, pues para eso somos funcionarios. Sin embargo, bueno, es como que estamos, como decís vos, nos vamos acostumbrando, nos va a tapar la basura y nos vamos acostumbrando a que la basura nos tape y no reaccionamos, y también eso hay que tenerlo en cuenta en la proyección de las políticas que hay que presentar a nivel del electorado. ¿Qué es lo que queremos? Y empezar a tomar conciencia de estas cosas y ver los peligros que tenemos. Porque ahora todos, como decíamos hoy, van a salir con un incinerador. Nadie sabe el riesgo que tiene un incinerador. Lo planteábamos recién. Entonces, ¿podemos ponerlo? Lo podemos poner. Pero ¿bajo qué control? ¿Quién va a monitorear esto? Vos vas a los PDESO, vas a un organismo público de la provincia, tiene un mínimo de inspectores. Hay un problema en Bahía Blanca y otro en San Nicolás. Imagínate lo que puede pasar. Nadie controla nada, porque no tienen equipo de monitoreo, tienen que contratar laboratorios porque no tienen laboratorios propios. Entonces, ¿cómo se controla una provincia con semejante cantidad de industrias? Pilar solamente tenemos 400 industrias, no es un distrito cualquiera. Bahía Blanca ni hablo, es un polo industrial enorme. ¿Y qué monitoreo real tiene del Estado toda la industria, los efluentes gaseosos, los efluentes líquidos, los efluentes sólidos? ¿Quién realmente está controlando? Realmente poco y nada. Esto es la verdad. ¿Me permitís, Oscar? ¿Me permitís agregar algunas cositas? Sí, por favor. Yo creo que esto depende de cada uno de nosotros también, porque nos hemos dejado atrapar por una sociedad de consumo que nos hace consumir, nos crea necesidades que no son tales. Entonces a todos nos encanta consumir lo que está de moda y lo que es actual. Eso por una parte. Y por otra parte, a nivel de lo que vos estás hablando, el gran problema que tiene el AMBA y lo que es capital y todo lo que es el conurbano, yo creo que Alfonsín fue lo más brillante que tuvimos en eso, porque él pensó en trasladar la capital al interior del país. Hay que descentralizar. Las grandes urbes consumen lo que no producen y generan una huella ecológica en el resto del país que es inconmensurable. Agregado a esto, todos estamos acostumbrados a consumir y consumir y consumir lo que no necesitamos, entonces cada vez vamos a tener más basura que no vamos a saber dónde meterla. Y agregado que con esto de que yo quiero consumir lo último, no tengo un compromiso social, ni tampoco un compromiso ambiental, ni un compromiso con el entorno ambiental, no miramos jamás, o sea, tenemos una mirada antropocéntrica del universo. Nosotros creemos que somos los únicos que habitamos este planeta. Y no, hay toda una biodiversidad que debemos respetarla y esta tiene mucho que ver con nuestra forma de vida. Por eso yo insisto que el Partido Radical tiene que tomar esta política como una política de Estado e insistir en la creación de un plan estratégico como país. Tenemos que saber de una buena vez por todas hacia dónde vamos. Y de esto va a caer de maduro qué es lo que tenemos que plantear. Que es el medio ambiente, las energías renovables, una nueva forma de vida. Vos ves que los chicos jóvenes tienen otra cabeza. Vos ves que hoy los emprendedores jóvenes que están tratando de sobrevivir a esta pandemia, venden sus productos simplemente con una bolsita. El packaging que nos ha metido la sociedad de consumo es inútil. Es para mantener industrias y seguir en esta rueda del consumismo. Y el packaging es difícil reconvertirlo porque es más caro reconvertirlo que dejarlo como tal. Entonces, hay que pensar otras formas de vida también, gente. Por eso planteaba un poco la ley de envases, ¿no? Que todo eso tiene que estar aclarado en ese principio, ¿no? Sí, la ley de envases tiene mucho que ver, Oscar, muchísimo. Y bueno, después la cabeza de cada uno de nosotros y las políticas que fijemos. Yo insisto que mientras no tengamos un norte, estamos perdidos en todo. Absolutamente. ¿Sí? Son reflexiones, ¿no? La verdad que yo creo, lo veo
es mi opinión personal, ¿no? Lo veo mucho con los chicos. Es cierto que las generaciones más jóvenes lo tienen incorporado, pero eso es gracias también a la educación. Lo que yo veo es que hay tanto, o sea, el capitalismo está tan fuerte, está tan en juego, que es muy difícil combatirlo. Por eso no lo hacen, porque en todo es un negocio, o sea, todo es un negocio, donde todo está justificado, o sea, lo que va a venir ahora por el desmonte que se hizo en el norte, en la cuarentena, es todo negocio, todo negocio, negocio. Entonces, enfrentar con eso es tan difícil. O sea, está bien, yo digo, está bárbaro que lo llevemos como bandera en el partido porque hay que hacerlo. Pero es como que es una lucha que la tenemos que dar de abajo, con los chicos chiquitos, Sí, que no sí, lo van a sí. permitir. Porque enfrentar el capitalismo hoy por hoy como está, es como, yo por lo menos lo veo como imposible. O sea, yo con el tema del Delta me desesperé porque tengo casa allá y es terrible lo que hacen, no les importa, o sea, y son todos negocios inmobiliarios. ¿Cómo haces para luchar con eso? ¿Cómo haces? Es Sí. muy difícil. No sé, bueno, yo Señor, ahí, Oh, reflexión. hola, hola, desde acá, Inés, de Mendoza. Hola, ¿puedo? ¿sí? Y Daniel. Sí. La verdad que sí, primero gracias por poder participar, me encanta esta combinación de cuestión de generación de energías renovables y el mejor aprovechamiento de la basura. Realmente es una lucha que venimos perdiendo desde hace mucho. Yo provengo de Bahía Blanca, trabajé en Gas del Estado, en la planta de tratamiento de etano, o sea que participé de todo lo que fue la revolución del plástico. Porque hasta ese momento, hasta el año 81... Se te fue todo, Daniel. El audio, sí, se cortó. Daniel, ¿estás por ahí? una gran revolución que no, por supuesto, no quedó nada acá, se quedó la contaminación de la ría. La ría de Bahía Blanca dejó de ser una de pescadores para ser una ría contaminada. Y nunca hubo posibilidades de generar un eficiente control de los residuos líquidos, porque hay dos factores acá que son el residuo gaseoso y residuo líquido. El residuo líquido no teníamos forma de controlarlo y me acuerdo que en algún momento hablaban del control, de que teníamos unos sensores en las columnas de quemado y de residuo del gas, y realmente es un tema que lo venimos perdiendo desde esa época. Para que yo, por ejemplo, participaba del control de una planta de tratamiento de mineralización de agua, y esa planta de tratamiento de mineralización de agua, las resinas se generaban con ácido sulfúrico concentrado y con soda cáustica concentrada, y eso se tiraba al medio ambiente. Con una cuba de neutralización que nunca dio los parámetros como porque el pH en equilibrio cuesta muchísimo. Bueno, es largo, nunca lo tiramos como corresponde. Entonces el tema es que es una batalla que venimos perdiendo. Y además el tema es en qué la agenda lo colocamos, porque acá donde se mezcla un poco con el tema del residuo, porque digamos, la sociedad recibe todo en plástico, en botellas, en paquetes, en el packaging, todo eso no se modifica, y el ciudadano que hoy está viviendo un estado de crisis, porque vivimos en una democracia bastante renga desde el punto de vista del estándar de vida que le damos al pueblo. Entonces, al ciudadano que está viviendo una situación de crisis permanente y en otros aspectos que hacen... Corta. Se desconectó, me parece. Sí, sí. Daniel, Bueno, se cortó. no, está desconectada directamente. Por ahí, Betina, si quiere hablar. Ah, sí, Cantelli también lo pidió, sí. Bueno, yo quería nada más preguntar algo. ¿Cuántos en nuestras casas, de todo lo que estamos hablando acá y de todo lo que estamos charlando en este momento, tenemos los cestos divididos
porque acá en Puerto Madryn la recolección de residuos se hace por días, ¿sí? Los lunes sacamos los residuos secos, los martes se recolectan las ramas, o sea, pero también es un poco esto de lo que hablábamos, el tema de la educación, porque, a ver, ¿cuántos hoy en la casa lo hacemos? Entonces empecemos para nosotros, para poder decir, bueno, apoyamos la moción de que de apoyar o esta clase de política, pero si no lo hacemos desde nosotros, me parece que a veces es muy difícil, porque las cuestiones bien entendidas, dice el refrán, empiezan por casa. Entonces, esa era una de las preguntitas que yo quería hacer, y contarles que, bueno, que yo creía que en Puerto Madryn estábamos un poco perdidos con el tema de los residuos, pero de escuchar estas charlas, me doy cuenta que no, porque, por ejemplo, acá muchos fines de semana, el camión de recolección de residuos, los chicos que recolectan los residuos, junto con la municipalidad, vos les llevás las botellas vacías, ¿sí?, de plástico, y ellos te regalan bolsa de tierra fértil. O sea, por tantas botellas, a vos te regalan bolsas de tierra fértil, que eso realmente es una muy buena forma de que la gente no las tenga dando vueltas por la casa o las tire en el residuo diario, ¿no? Y otra cosa que les quería comentar, que, bueno, como dijo la señora Mercedes, esto de las mareas, ¿sí? En Puerto Pirámides no se trabaja con las mareas porque hay una planta desalinizadora, ¿sí? Nosotros en Puerto Pirámides no tenemos agua potable, es agua desalinizada, ¿sí? Que funciona realmente muy bien, se tiene desde... inversa, ¿no? Por sí, inversa. Sí, por ósmosis inversa, sí, con los filtros, es con un sistema alemán que se hace, y la verdad es que funciona muy bien. Durante muchos años en mi casa, yo tengo 2 niños y mi esposo, consumimos esa agua, ¿sí? Y nunca tuvimos ningún problema. Y hace muchos años, también el ex gobernador que teníamos, el señor Mario Das Neves, puso molinos eólicos en algunas playas, que son playas como perdiditas, que une la Larral del Riacho. Lo que pasa es que, bueno, que después la política fue como que, lo puse, fui, me saqué la foto, y después esa gente no tenía a quién decirle cuando el molino, o sea, se descomponía o se les rompía, se les caía por el viento o se les rompía algún aspa, ¿no? Que fue lo más terrible de toda esta situación. Así que bueno, eso era más o menos lo que les quería comentar. ¿Te puedo comentar algo, María? Sí. Mira, creo que ustedes viven en un mundo distinto del nuestro, no hay duda. No sé cuántos son las toneladas de residuos que generan, también eso influye mucho, porque el problema nuestro es la enorme cantidad de basura, que eso dificulta mucho lo que es el tratamiento y demás. Yo te voy a explicar algo que no lo dije, pero fíjate lo que vos decías, tenés mucha razón. En mi casa, debe ser más de 15 años, siempre lo que es materia orgánica, hay un recipiente de plástico de helado de 1 litro en la mesada, al lado donde está todo lo que se pela. Cáscara de huevo, mandarina, naranja, todo eso, jamás, mate, la yerba, el té, jamás nada de todo eso, pero ya hace décadas, se tira algo a la calle. Tengo un pequeño compostaje, ahí lo voy mezclando, los pájaros se encargan un poco de alimentarse, harán un poco la cadena alimentaria, y el resto forma el compostaje de lo que armé hoy, esta semana he estado sembrando. Es decir, si la comunidad solamente recolectara, yo no digo que todos puedan, pero nosotros en la escuela esto lo hemos planteado. Yo en mi escuela, después de 35 años, permanentemente en toda escuela que pude, tuve huerta, hacíamos el compostaje, hacíamos clasificación de residuos. Es decir, no es que no se ha dado educación, como decía bien hoy, si los chicos saben mucho de esto, pero si el Estado, ¿quién es?
el que plantea o planea un plan integral de tratamiento de residuos no es el ejecutor y lo pone en marcha, es imposible hacerlo, más allá de estos aportes que podemos hacer naturalmente, que reduciría muchísimo la basura, porque pongamos, casi el 50% de la basura es orgánica y otro tanto es lo inorgánico. Si yo al orgánico lo puedo ir tratando en mi propia casa, ¿cuánto reduzco a nivel de volumen de basura que termino disponiendo en un relleno sanitario? El costo de transporte, todo lo que significa para cada uno de nosotros. Porque en definitiva, cuando hablábamos del tema de los envases, de packaging, el costo que el industrial nos pone en toda esa basura, ¿quién lo pagamos? Lo pagamos nosotros. Él nos mete esa porquería encima y después nosotros terminamos pagando la disposición y encima enfermándonos por los rellenos o la disposición de toda esa basura que estamos acumulando. Es decir, como vos decís, yo creo que acá hay que cambiar, lo decíamos hoy, a partir de leyes, pero vuelvo a decir lo que decía hoy, no me acuerdo el nombre, Aldana, ¿no? Yo creo que el punto está en que la gente, el funcionario y el ciudadano obligue al funcionario a cumplir con la ley. Porque el problema, y castigarlo en función de eso. Porque evidentemente las leyes están. Si nosotros cumpliéramos todas las leyes o ordenanzas que por ahí tenemos en los municipios, el problema sería infinitamente menor. El problema es que acá se hace una ley que es buena ley, pero después no se cumple. El quien debe cumplirla no la cumple. Es medio un mundo al revés. Tenemos que nosotros exigir al funcionario o denunciarlo porque no está cumpliendo con la función que tiene que cumplir. Porque esto es así. Quienes hemos estado en la función pública, conocemos el problema y quienes tenemos un mínimo compromiso lo hacemos. El que no le importa y va por otra cosa. A ver, cuando termina una elección, a ver cómo gana la otra. Y en lo que pasa entre medio no le importa. Y esto así está el país. Bueno, yo digo, en esto es la contribución mínima, todo lo podemos hacer. Y de hecho comparto plenamente eso, desde la casa. Yo, vuelvo a decir, yo lo que puedo separar de mi casa, se lo puedo dar a alguien que lo pueda reutilizar o reciclar, más vale que lo hago. Ahora, evidentemente no hay una cultura en la comunidad afianzada en estos principios. ¿Alguno más quiere hacer una consultita? Acá están contando distintos lugares que, bueno, nada, que no tienen que ver mucho con la realidad que vivimos en el conurbano. Por ejemplo, dicen que en Bariloche se separa, hay zonas que separan, en Exaltación de la Cruz también, o sea, es voluntario, o sea, tienen como armado otro tipo de... Dice que el camión recoge una vez lo húmedo, o sea, una vez, todos los días lo húmedo y una vez lo seco, y lo llevan para que lo puedan utilizar. Y hay lugares, nosotros por ejemplo, yo vivo en Gonet, a mí no me, o sea, por más que se pare, no me lo recolectan, o sea, solo lo llevan todo lo que sean las hojas, pero yo me tomo el trabajo de hacer el compact y de poner también la botellita, los plásticos, hay que lavarlo, eso lo hacen mucho en el sur, el plástico, hasta que la allanás como un ladrillo, es increíble la cantidad de plástico que entra en una botella. Sí, yo quería un poco decir algo al respecto, y es así, Oscar, como vos decís, muchos reciclamos, tenemos esa conciencia ecológica, pero bueno, los ecoladrillos hago, el compost también, aunque no tengo mucho fondo, lo hago en algunas macetas, después voy utilizándolo. El tema es que, por ejemplo, papel, otro tipo de plásticos y demás, primero que necesitas tenerlo en condiciones de que no se moje, que permanezca limpio, y en Berisso, por ejemplo, no hay recolección estatal. Había un grupo de vecinos recicladores, y bueno, cada tanto ponían un camión, pero también era costeado por nosotros. Y bueno, sin ir más lejos, dije, bueno, dejo de reciclar, porque ¿qué hago? Tenía un montón de cosas, porque la verdad que me da muchísima pena tirarlo, pero llega un momento que se hace insostenible la permanencia de todo eso dentro de la casa. Bueno, hoy llevó mi hija algo que iba encima también con la cuarentena y no poder desplazarnos. Hoy mi hija llevó algo, porque en La Plata sí hay algunos puntos donde uno puede llevarlo, yo en Berisso no lo tengo.
Así que bueno, es un tema que a veces va más allá de la voluntad y la conciencia que tengamos como individuos, ¿no? Que es una pena porque el daño que le estamos haciendo al planeta es inconmensurable. Eso por un lado. Y Mercedes, te quería hacer una consulta. Vos hablabas de la factibilidad individual o familiar de las conexiones en ese tipo de energía por ahí solar y demás. ¿Vos manejás costos, por ejemplo? Porque yo tenía entendido que era muy caro y que de pronto para abastecer la necesidad de una casa era muy oneroso, que no alcanzabas a de pronto amortizarlo. Pero bueno, vos estás diciendo que es factible. ¿Tenés más o menos un estudio de... Los costos, Adriana, por supuesto que la inversión inicial es altísima. ¿Por qué? Porque nosotros nos generamos insumos primarios acá. Esto es lo que estaba diciendo yo como política de Estado. Acá tiene que ser una política de Estado de modo tal que el Estado subvencione la inversión en energías renovables. Subvencione o te dé créditos fáciles de pagar, de modo tal, y también que se generen fábricas. Podemos fabricarlo tranquilamente si nosotros tenemos el know-how en Argentina. En Argentina hay mucha gente que sabe de todo esto. Entonces, falta la decisión estatal en todo esto. Y fíjate que la provincia de Buenos Aires no tiene ni siquiera la decisión de haber reglamentado la ley de generación, porque ¿qué voy a hacer yo? Ponerle que tenga dinero como para invertir. Pongo en mi casa o en el patio de casa todo un techo solar. Después, ¿qué voy a tener que comprar baterías para acumular? Porque si yo no me puedo conectar a la red porque no está reglamentada la ley, tengo que comprar baterías para acumular. Y las baterías son carísimas, son difíciles de mantener, es inviable que yo genere en mi casa. Y yo creo que esto tiene un único propósito. Hay muchos intereses creados porque las redes pertenecen a alguien, porque esas redes que pertenecen a alguien generan un buen caudal de dinero que después no va a ser el mismo. Porque para que a vos te puedas conectar a la red, además hay que poner un medidor de doble función, que mida lo que vos entregás y que mida lo que la red te devuelve. ¿Se entiende? Vos generás a través de tus paneles y en lugar de acumular en una batería, lo mandás a la red. Entonces después vos consumís de la red. Y no se ponen de acuerdo cómo voy a aportar yo para mantener esa red que ya existe y quién va a pagar ese medidor de doble función, quién va a ser Yo creo que está dado en todas estas cosas, más otros intereses que desconozco. Y lamentablemente en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las redes urbanas están manejadas por cooperativas que se han convertido en empresas recaudadoras en lugar de cooperativas, y en empresas monopólicas que manejan un montón de servicios que no quieren dejar de manejarlo. Esta es la realidad. Sí, Muchas gracias. Sí, están dadas las condiciones, pero hay que generar una política de Estado para que podamos acceder a todo. Bueno, yo les quería contar algo que también, fuera de lo normal completamente. En Puerto Pirámides, el código edilicio de la localidad, si vos tenés biodigestor o si tenés algún tipo de poder de hacer, de tener los paneles de energía renovable y todo eso, te permite construir hasta llegar al límite de tu terreno. O sea, te regala los 3 metros o te habilita esos 3 metros que tiene que haber linderos con el vecino. O sea, no te da dinero, pero en realidad te permite ampliar tu lugar para vivir si vos tenés algún tipo de energía renovable en el domicilio. Mirá vos. Bueno. Es que, claro, hay políticas que hay que hacer, que dependen del Estado, no dependen de nosotros. Por ahí dependen de nosotros el aportarlas. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo doy clase en un instituto tecnológico, que
sacamos técnicos mineros, técnicos en mantenimiento industrial, técnicos en informática, etcétera, etcétera. Siempre digo, ustedes tienen que pensar, tienen que ser los generadores de nuevas cosas de ahora en el futuro, porque nosotros llegamos hasta acá, nosotros ya no vamos a avanzar más, pero yo apuesto a esa juventud y les lavo la cabeza de forma tal que creo que tienen que pensar y tienen que hacerlo y no tener miedo a pensar y a dejar volar la mente y a tratar de hacerlo en el bien comunitario. Esto es lo que hay que lograr. Bueno, quiero cerrar, hoy me fui, ¿Sí? me jugó mal, una pasada mal la conexión. Para cerrar un poco lo que quería decirles hoy, digo, de ver cómo generamos una instancia que nos permita desde lo técnico y lo político. Lo político, sí, seguramente las ciudades como al General Alvear tiene 50.000 habitantes, las 50 toneladas de residuos que se juntan hoy por día, tienen un tratamiento, hay una cooperativa, una cooperativa de trabajo que es la que procesa todo el tratamiento de basura y además tiene su renta. Pero digo, en una concentración poblacional como la de Buenos Aires o como la de Gran Buenos Aires, todo esto es sumamente complicado, digamos, ¿no? O sea, no se generó este modelo de concentración poblacional por casualidad. Hay una serie de factores que tienen que ver con lo político y que hacen que hoy tengamos 50% casi de la población en la provincia y en capital. Entonces, para ir concretamente a la cuestión, digo, ¿de qué manera lo de la energía renovable es como que se está viniendo, ¿no? Acá en Mendoza iban a construir 5 plantas solares, no se construyó ninguna, una sola, y a medias, y además está Portezuelo del Viento, que es generación de energía a partir de una cuestión hídrica, que también es... Pero digo, hay proyectos que... Se te desconecta, Daniel. Me voy... Bueno, digo, tenemos que generar una instancia que vaya desde lo técnico y lo político. Desde lo técnico, digo, en la evolución del tratamiento de los residuos. Tenemos que encontrar la vuelta de la química, todo lo que va, viene. Tenemos que encontrar la vuelta al tratamiento del residuo para que no sea solamente una cuestión de educación poblacional, que nos va a llevar seguramente muchos años, sino que tengamos nosotros la posibilidad desde el punto de vista de la industrialización y comercialización, pero a partir de un tratamiento químico también del residuo. No sé si eso lo están haciendo, yo no soy un especialista en la materia, pero me parece que tiene que pasar un poco por ese lado para que la basura tenga un tratamiento que tenga que ver no solamente con la quema, porque seguramente, como decían recién, la quema va a generar contaminación, pero digo, un tratamiento que implique desde la mecánica y de la química la posibilidad de reutilizar la basura. No sé si esto se está haciendo. El problema, a ver, yo te digo, por lo menos en lo que son residuos especiales, se utilizan microondas, se utilizan otros mecanismos que son, pero para que pequeños volúmenes, es decir, es muy difícil, volúmenes de tanto tonelaje, poderlo manejar, y químicamente no se me ocurre, porque debería ser algo bastante complejo. Se utiliza también los autoclaves, todo esto esteriliza de alguna forma, descontamina y permite de alguna forma darle una disposición menos traumática o contaminante a un residuo. Esto es lo que se hace a nivel de residuos especiales. Ahora, cuando vos hablas de residuos domiciliarios, en los volúmenes que estamos teniendo, y como bien decían, hoy el packaging es lo que nos está dominando y lo que nos está tapando de basura, mientras no tengamos una disposición, porque esto es un tema también de legislar y hacer cumplir determinadas normas para que esto desaparezca, porque nosotros compramos todo eso y después nos generamos nosotros mismos el problema. Así que bueno, me parece difícil, no conozco, yo he viajado y he visto, la incineración es un mecanismo que lo describía,
el tema autoclave o el tema microondas son temas que se plantean, pero a volúmenes de residuos muy menores de lo que estamos hablando. Por ejemplo, un hospital para tratar sus residuos patológicos bien puede poner un autoclave o un sistema microondas y esterilizar todo lo que sale del hospital y puede entrar perfectamente en un residuo tipo domiciliario, porque está absolutamente estéril. Ahora, estas cosas se pueden hacer en pequeñas escalas, no en escalas de tanto tonelaje. Esto es un tema muy delicado. Ahí se despidió Betina, que se tenía que ir. Araceli, ¿querías decir algo? Abrí el micrófono. Sí, tuve algunos problemas con el tema de internet, así que hay partecitas que no pude escuchar bien. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Se me corta. ¿Hola? Sí. Sí, Araceli. ¿Se escucha? Bueno, sumamente interesante. Ya les digo, tuve un problema con internet, así que no pude estar todo el tiempo. Así que muchísimas gracias a Mercedes y a Oscar. Nosotros, yo soy de Bransen, acá tuvimos en el año 2007 la intención del gobernador Solano, los llenos sanitarios que quería poner en la provincia, y hubo una movida muy interesante, importante de los ciudadanos con asambleas que se impidió eso, y el intendente radical en ese momento, bueno, junto también con la oposición, se generó una ordenanza para hacer la propia planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos para el distrito. La misma se construyó, pero para tratar solamente lo inorgánico. Los residuos secos, con bueno, también una ordenanza para compartir digamos, los beneficios de la venta de los productos con los recicladores urbanos. Lo que sucede también es un poco lo que decía Oscar, yo creo, que pasado el tiempo, los distintos gobiernos y demás abandonan las políticas, por ejemplo, de educación, que se había empezado con un plan de educación ambiental, no solo con las escuelas, sino con toda la comunidad, y finalmente hay una separación, hay días en que recolectan, pero si uno no lo hace en la casa a conciencia, igualmente llevan todo y va, la parte que no se puede tratar en Bransen, va a la SEAMSE, porque todavía la parte del tratamiento de la parte de lo inorgánico no se pudo llevar adelante, porque la idea es hacer la planta completa para tratar todos los residuos del distrito aquí. Y la gente también abandona un poco cuando ve que por ahí se llevan todo junto, que no están las políticas bien claras, y no es un tema que le preocupe. La gente por ahí se saca los residuos de la casa, y no es algo que dentro de las preocupaciones, o cuando se le pregunta, o en una campaña y demás, esté el tema ambiental en general y el tema de los residuos. Pero es, creo que también lo dijeron, algo que bueno, también en la casa tiene que hacerlo uno y exigir que aquellas ordenanzas que hay, porque hay, se puedan cumplir, y como la planta en nuestro caso está lejos, a mí me tocó como concejal y la iba a visitar, pero nadie va a ver lo que pasa allí, o sea, se la llevan de la casa los residuos y desaparece de la vista, está lejos, a 5 kilómetros de la ciudad. Así que bueno, es un tema muy interesante, muchísimas gracias, han sido el tema de energías renovables también, muy claros y me gustaría después tener el material, si ustedes lo pueden compartir, para leerlo más tranquila, porque no pude estar todo el tiempito. Así que muchísimas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita más. Me parece que lo que está bueno de la reunión es hacer un ensayo de propuestas, ¿no? O sea, como para poder cerrar, trabajar con eso, o sea, con distintas propuestas que se nos ocurran.
no sé, como un comienzo, como para poder instalarlo. O sea, nosotros lo podríamos ver desde la red, ¿no? Absolutamente. Yo, Aldana, propondría que sea una agenda, que sea un tema de agenda del partido. Sí, sí, claramente. Absolutamente. ¿No? Fundamental. Sí. Aparte del tema basura, es un tema del tema ambiental, que es, como decía hoy, es transversal a cualquier política que quieras aplicar. Es decir, el ambiente hay que preservarlo y cualquier acción humana, antrópica, que vos metas en el agua, en el aire, en el suelo, va a generar un impacto. Y esto lo tiene que saber la gente, no es que todo es gratuito. Todo tiene un costo y todo eso hay que valorizarlo en la medida justa del impacto y cómo minimizarlo y hacerlo consciente, porque si uno no es consciente del daño, no lo asume como responsabilidad. Esto es el punto. Bueno, realmente pasan las cosas, no me di cuenta. Bueno, el problema es tomar conciencia del problema y a partir de ahí generar acciones y compromisos que realmente surjan beneficios, porque en definitiva es vivir en un planeta mejor, en un lugar mejor. Yo voy a pueblos o localidades como ustedes viven, en el interior, y da gusto en muchas localidades, no se ve nada tirado, está ordenado. Yo salgo acá en el conurbano y tengo que estar sacando basura para poder caminar. Entonces, eso es una cultura también. En los pueblos, en el interior, hay otro respeto por el ambiente, por el entorno. Cosa que nosotros acá lo hemos descuidado en una forma estrepitosa. Porque son muchos, Oscar. Es mucha gente, es insostenible. No, esto es el tema. Es decir, el problema de sobrepoblación que tenemos, la falta de educación, la falta de compromiso con el lugar, el entorno, no hay arraigo. En el pueblo, ¿por qué se mantienen las cosas medianamente? Porque hay un arraigo con el pueblo, hay un respeto por las cosas, se valoran. Hoy, acá no, acá está Margarita y de Carrales. No, yo nací en un pueblito, hoy un pueblo ya más grande, pero se respetan las cosas, uno va a ver cosas desordenadas, porque la gente valora que es parte de él, y entonces eso disfruta. Cuando vos no sos parte de una cosa, no disfrutás y no le das importancia. Esto es real el problema, ¿no? Realmente el problema. Ni que pensar en los residuos industriales, es otro tema. Por eso no me quise meter. Mucho tiempo acá en canteras de piedra granítica. Los destapes de las canteras encontrás cualquier cosa. Los pececitos, todos ahí adentro. Mercedes, por eso no me quise meter en el tema industrial, residuos especiales, patológicos y efluentes industriales. No me quise meter nada porque si me meto en eso, estamos 3 días discutiendo. Bueno. A ver, te quería hablar ahí. Silvia, quería hacer un comentario. Y yo quería comentar que aquí la población de Bedia no se resiste a separar los residuos, pero que en realidad el municipio no recicla. Se han creado pequeñas cooperativas, pero es todo medio turbio, no se sabe realmente bien de dónde cobran. Creo que el Estado les paga parte a estas cooperativas, pero en realidad nunca se termina de reciclar. Aquí cada tanto el basural se quema. Aparece una gran quemazón y nadie sabe quién le prendió fuego. Sí, el gobierno le dio dinero al intendente hace varios años para construir la planta de reciclado. Esta planta se construyó, es un gran galpón y realmente no se concretó como corresponde. Y el basural se compone de todo mezclado. O sea, no se separan los residuos. Así que no es un problema de la gente, del pueblo, sino de parte del municipio. Sí. Que la gente podría separarlo, pero después pasa el camión compactador y manda todo junto y va a parar todo al basural. O sea que no tiene sentido. Y cada vez que de parte de la oposición se quiso tomar
cartas en el asunto, el municipio responde que no, que ya está en vía, que ya se está ejecutando, que ese tema no se toca porque ya está encaminado. O sea, siempre está encaminado y hace años que se viene planteando por la oposición y nunca se concreta nada porque nos dicen que está encaminado y no hacen nada. También tenemos otro problema aquí, que son los residuos cloacales, que como salen del pueblo, así van a parar a una laguna, que es un balneario municipal. Disparate. Que desde el día que un chico murió de Arenales por la ameba come cerebros, hace 3 años, fue en el 17, ¿qué hizo el municipio? Lo cerró, puso carteles prohibido bañarse. Y ahí se hacen deportes acuáticos, porque ese espejo de agua se mantuvo gracias a la gestión en el 2001 más o menos, cuando empezó el gobierno supuestamente radical en el 99, se hizo un rebalse. Y gracias a ese rebalse, este espejo de agua se mantuvo siempre con buen nivel. Y ese espejo de agua es el que recibe todos los residuos cloacales. APSA es una empresa que está compuesta por parte estatal y parte privada. Pero nadie exige nada. Yo presenté un trabajo que lo presenté en la Defensoría del Pueblo en Junín, hace fácilmente 2 años atrás, con análisis completos, con un video, con todas las explicaciones, y bueno, bien, gracias, todavía estoy esperando una respuesta. Vamos cerrando, que son ya casi 2 horas y me van a echar como... Lo que quiero comentar es que de parte del Estado no hay una respuesta, tampoco hay apoyo para los que queremos hacer un cambio. Bueno, creo que ese es el desafío que nos queda como partido político, que ya lo han dicho los expositores, y que la mayoría estamos de acuerdo. Así que bueno, siempre está bueno que nos queden algunos deberes por hacer, que nos quede algo, ¿no? Luego de cada una de estas charlas, que es la intención. Algo que nos movilice y algo que podamos devolver a la sociedad. Así que bueno, yo quería agradecerles a Mercedes, a Oscar, muy interesante el tema, muy claras sus exposiciones, a la Fundación Rojas, como siempre, por facilitarnos el espacio, y a todos los que se sumaron, nos estuvieron acompañando gente de otras provincias, eso es muy enriquecedor el intercambio. Así que bueno, si seguimos por parte de las mujeres de la Red Nacional de Mujeres Radicales, las que pertenecemos a la provincia de Buenos Aires, todos los jueves estamos haciendo un Zoom sostenido ya desde hace unos meses, así que bueno, los vamos a seguir convocando para tratar distintos temas, y agradecerles a todos los que nosotros convocamos que se sumen a esta iniciativa. Así que bueno, los despido con 1.000.000 de gracias y hasta el próximo evento. Adriana, si me permitís, yo voy a seguir invitando a Daniel, que es mi compañero de militancia de la juventud en Bahía Blanca y es una persona que se juega por el partido, ha estado siempre muy comprometido por el partido y tiene mucho para aportar. Bueno, lo convocaremos, Mercedes, después hace post de Nexo. Acordate de esto, que el grupo se lo demande después. Por supuesto. Tal cual, tal cual. Gracias, sí. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Compartir con vos, Oscar. Nos vemos. Chao. Un gustazo. Gracias. Chao. Adiós. Chao.